Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la lectura del Evangelio de San Mateo. El día de hoy nos toca leer el capítulo número 21, así que si te quieres unir, eres bienvenido. Y me gustaría empezar con una oración al Espíritu Santo para que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para recibir el mensaje que nos quiere dar con esta lectura. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Les recuerdo que yo voy a estar utilizando la Biblia latinoamericana, pero me pueden seguir con cualquier versión que tengan a la mano. Y empezamos en el capítulo número 21. Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con esta misión. Vayan al pueblecito que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita y los devolverá cuanto antes. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Le trajeron la burra con su cría. Le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima. Había muchísima gente. Extendían sus mantos en el camino, o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. También en el templo se le acercaron algunos ciegos y cojos y Jesús los sanó. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley vieron las cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo: Hosana al Hijo de David. Estaban furiosos y le dijeron: ¿oyes lo que dicen esos? Les respondió Jesús: por supuesto, ¿no han leído por casualidad esa escritura que dice: tú mismo has puesto tus alabanzas en la boca de los niños y de los que aún maman? Enseguida Jesús los dejó y salió de la ciudad en dirección a Betania, donde pasó la noche. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, Jesús sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino, se acercó, pero no encontró más que hojas. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos se maravillaron. ¿Cómo pudo secarse la higuera tan rápido? Jesús les declaró: en verdad les digo, si tienen tanta fe como para no vacilar, ustedes harán mucho más que secar una higuera. Ustedes dirán a ese cerro: quítate de allí y échate al mar. Y así sucederá. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha encargado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. ¿Este asunto de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron: si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús le replicó: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús agregó: pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: hijo, hoy tienes que ir a trabajar en la viña. Y él le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió: ya voy, señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Entonces Jesús les dijo: en verdad se lo digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron,
mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me sorprende mucho cómo esta gente recibía a Jesús de una manera muy efusiva. Lo aclamaban, lo alababan, celebraban que estaba entrando a Jerusalén, pero es el mismo pueblo que unos días después lo condenaron a muerte. Lo hicieron crucificar. Y a Jesús lo mataron porque vino a decir la verdad, porque vino a mostrar una manera diferente de vivir, una manera más perfecta. Y vino a denunciar los pecados, vino a exponer las mentiras en las que estaban viviendo. Y este mensaje fue recibido de muchas maneras diferentes. Y es que, como dice la palabra, la verdad los hará libres. Y hubo unas personas que escucharon el mensaje de Jesús y se convirtieron, transformaron su vida, dejaron atrás toda su vida de pecado. Es como si su encuentro con Jesús fuera un parteaguas en su vida y Jesús les perdonó los pecados. Jesús los sanó, Jesús expulsó a los demonios, pero hubo otras personas que no recibieron bien el mensaje de Jesús, sino más bien se sintieron incómodos porque los confrontaba, porque ellos en el corazón realmente no querían cambiar, no querían convertirse. Y muchas de estas personas eran personas religiosas, eran sacerdotes, eran personas que conocían las Escrituras, eran personas que le servían al Señor. Y muchas veces vemos en la palabra cómo Jesús les dice hipócritas, los exhibe. Y no es para insultarlos, pero Dios es un Padre bueno. Y Dios corrige a los que ama, porque como hemos visto, Él no quiere que nadie se pierda. Y Jesús les quería abrir los ojos para que se dieran cuenta de que no estaban viviendo la vida de manera correcta, de que no estaban comprendiendo el mensaje que Dios les quería dar, que no se estaban convirtiendo de corazón y que los frutos que estaban produciendo no eran buenos. Y ellos sintieron ese mensaje como una amenaza y mejor se deshicieron de Jesús. Y en medio de todo lo que está pasando últimamente, de muchos atentados contra cristianos, simplemente por hablar con la verdad, por denunciar lo que no está bien, por seguir el ejemplo de Jesús, yo siento que esto es un llamado a la acción, es un llamado a levantarnos, a levantar nuestra voz, a hablar con la verdad, a predicar el evangelio completo, no solamente lo bonito para no incomodar a las personas, a denunciar lo que está mal, a denunciar los pecados, a exhibir las mentiras del enemigo y del mundo. Es el momento de dejar de escondernos, de dejar de buscar una vida cómoda, de dejar de callarnos para mantener la paz. Es el momento de ser sal y luz del mundo, para un mundo que sigue viviendo en tinieblas, para un mundo que sigue viviendo en oscuridad. Es el momento de hacer todavía más presente a Dios en este mundo, de traer su amor, de traer su misericordia, su perdón, para que los demás lo puedan conocer. Y si tú también sientes este fuego en tu corazón, este llamado a hacer algo, no lo apagues, no lo ignores, más bien pídele al Espíritu Santo que te ilumine para que te dé el discernimiento de saber
qué es lo que quiere que hagas, cuál es el propósito de todo esto y que te dé las fuerzas para hacer lo que te pide. Y que así como en esta parábola que Jesús nos dice de los dos hermanos, nosotros podamos ser el que sí hace la voluntad de Dios. Y a lo mejor llevamos mucho tiempo diciéndole que no al Señor, viviendo la vida como mejor nos parece, viviendo en una vida de pecado. Ya no, este es el momento de convertirnos, este es el momento de dejar atrás todo eso que hacíamos y de realmente transformar nuestro corazón, de dejar que Dios entre en nuestras vidas y nos cambie por completo, que este sea un parteaguas, que este sea un antes y un después, que podamos entregarnos al Señor y hacer su voluntad, hacer lo que nos pide que hagamos, que podamos decirle, sí Señor, sin importar las consecuencias, sin importar que la gente se burle de nosotros, sin importar que nos rechacen, sin importar que nos excluyan, que podamos vivir nuestra vida para el Señor, que podamos entregarle nuestro sí, entregarle nuestra vida y entregarle nuestra voluntad para poder hacer lo que Él nos pide. Y con eso terminamos la reflexión y la lectura del día de hoy. Por favor, comparte en los comentarios cuál fue el mensaje que Dios te dejó con esta lectura. Si ha estado llamándote a la acción, si ha estado poniendo algo en tu corazón, por favor compártemelo, me gustaría saber. Y nos vemos en el siguiente video para seguir leyendo el Evangelio de San Mateo.